Antes de la gran tribulación, la iglesia del Señor será recogida de esta tierra. Solo un remanente va a ser recogido y el otro va a ser dejado. Entonces unos serán tomados y los otros serán dejados. El Señor les bendiga, hermanos, todos bienvenidos esta noche en el nombre del Señor. Qué alegría podernos encontrar de nuevo en este espacio, en este momento y en esta escuela, que es la escuela del Señor Jesús, es la escuela de ustedes, es la escuela mía, es la escuela donde todos aprendemos a los pies del Maestro. Bienvenidos pues todos ustedes, hermanos de Ipú Bello Central, hermanos de todo el área metropolitana de Medellín, hermanos y amigos de todo Colombia, como también mis hermanos de otros países de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe, de las Antillas, de Estados Unidos, de México, del Canadá. A cada uno de ustedes nuestro saludo cordial en el nombre del Señor. También a todos los hermanos que nos siguen en Europa, algunos en forma directa y otros en diferido, lo estarán viendo en el día de mañana esta escuela. Para cada uno de ustedes nuestro saludo cordial en el nombre del Señor Jesús. Aquí estamos para seguir nuestro recorrido, terminar nuestro recorrido por el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, que tiene un tema o unos temas muy importantes. A partir del verso 29 llegamos en la lección del día miércoles hasta el día 28 y hoy iremos del verso 9 hasta el final de este capítulo. Entonces, bien, aquí tenemos pues la palabra del Señor para nuestro día. Mucha atención porque hay cosas muy importantes, de pronto muchas que usted antes no había oído, las va a oír esta noche. Información que usted no había recibido antes, la vamos a estar viendo esta noche. Veamos a partir del verso 29. Una vez que la persecución de aquellos días haya cesado, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas del cielo y los poderes que están sobre la tierra se conmoverán. Entonces aparecerá en el cielo la señal de mi venida, y el mundo entero se ahogará en llanto al verme llegar en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviaré a los ángeles delante de mí para que con toque de trompeta junten a mis escogidos de todas las partes del mundo. Apréndase bien la lección de la higuera. Cuando la rama está tierna y brotan las hojas, se sabe que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, sepan que mi regreso está cerca. Solo entonces terminará esta era de la maldad. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Hasta aquí vamos a tomar la lectura en este momento, ya seguiremos del verso 36 en adelante, pero por ahora de este 29 al 25. Recordemos que la gran tribulación comenzó en el verso 21. En el verso 21 de Mateo comenzó la gran tribulación, y aquí en el verso 29 hace una relación con el 21. Y después de la persecución o después de la tribulación de aquellos días o que esta tribulación haya cesado, entonces va a aparecer la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Vamos a ver, la gran tribulación equivale a la semana 70 de Daniel 9:27. Daniel profetizó el programa de Dios con Israel, el trato de Dios con Israel, se cumpliría en periodos, en 3 periodos de tiempo distinguidos como periodos de semanas. Primero un periodo de 7 semanas, entendiendo allí día por año. Después un periodo de 62 semanas. Y el último periodo del trato de Dios con Israel está consignado en una semana futura que está por cumplirse, según el capítulo 9:27 de Daniel. Las 7 semanas fueron el periodo de tiempo que transcurrió desde que Ciro, Esdras capítulo 1, verso 1 en adelante, firmó la ley de restauración de la ciudad de Jerusalén y del templo de Jerusalén, firmado por este rey, que fue el rey persa que venció a los babilonios. Luego, desde que desde que Ciro firmó la ley hasta que se dio cumplimiento a esa ley de restaurar a Jerusalén y el templo, transcurrieron 49 semanas, es decir,
49 años, perdón, el equivalente a 7 semanas. Y desde la restauración del templo, desde que estuvo restaurado ya el templo, que se terminó la restauración de la ciudad y del templo, hasta la muerte del Mesías príncipe, es decir, hasta el Calvario, transcurrieron 62 semanas, un equivalente de 434 años, que es lo que transcurrió desde que se terminó la reconstrucción del templo hasta, hasta la muerte de Jesús en el Calvario. A partir de la muerte de Jesús en el Calvario y de su resurrección, se hace un paréntesis en el trato de Dios con Israel y se abre una puerta a las naciones para que el Evangelio sea predicado en todas las naciones y a toda criatura, es decir, un mensaje abierto a toda la humanidad, dando Dios una oportunidad de salvación a todas las naciones, dejando congelado su trato de Dios con Israel, y abre la puerta de Dios a que no solamente lleguen judíos, sino que lleguen personas de todas las naciones, de todas las razas del mundo. En ese periodo estamos, que es el periodo de la gracia, que es un periodo que está entre la semana 69 y la semana 70. ¿Por qué digo la semana 69? Porque se habían cumplido desde Ciro hasta la restauración del templo 7 semanas y 62 semanas que se cumplieron desde la restauración del templo hasta el Calvario son 69 semanas. Y la última semana, dice Daniel en el verso 27, se cumplirá en tiempo angustioso. Ese tiempo angustioso es la gran tribulación que el Señor profetizó o anunció en San Mateo 24:21, cuando dijo que habrá gran tribulación entonces, cual no la hubo antes ni la habrá después de aquellos días. Entonces ese tiempo de gran tribulación va a venir después de que la iglesia sea recogida. Cuando la iglesia sea recogida, entrará entonces de nuevo el cronómetro del trato de Dios con Israel a funcionar. Primero, vendrá un tiempo de una paz ficticia, conocido también como tiempo de apostasía. Es un tiempo cuando aparentemente todos los gobiernos del mundo se ponen de acuerdo para firmar los más grandes tratados de paz, para llegar a los convenios, al desarme, a los entendimientos incluso de las partes más hostiles, y todo parecerá color de rosa para entonces, y todo el mundo verá como que se avecina una era de gran prosperidad, y todo el mundo se ilusionará, se emocionará. Aparte de eso, en medio de esto, van a surgir una cantidad de falsos profetas y falsos cristos, profetizando maravillas y anunciándole a la gente los hechos más portentosos y gloriosos que le espera a la humanidad. Es decir, dando falsas profecías, pero llenando a la gente de tremenda ilusionismo, de que la gente se ilusione, con todos los anuncios aparentemente de folgorio, de victorias, de prosperidad que viene sobre el mundo, de paz absoluta. Aquello que anunciara el apóstol San Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, ese momento cuando la gente diga, ahora sí tenemos paz, ahora sí tenemos seguridad, ahora sí hay un mundo convertido en un paraíso, en fin, ahora sí ya los conflictos, las guerras, parece que ser asunto del pasado. Y cuando ellos crean y estén tan convencidos de que ya la, la crisis mundial cambió, que el mundo cambió, que se inicia una nueva era, una era diferente, una era próspera, una era de bendición, de privilegios, entonces vendrá la gran tribulación. Por eso cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Estallará la guerra más mortal o más mortífera de todas las edades, de todos los tiempos.
La guerra devastadora que profetizó Daniel en su capítulo 9, verso 27. La gran guerra devastadora, la que devastará a la humanidad de una manera asombrosa y espantosa como ninguna otra guerra ni pandemia ha diezmado la humanidad de la tierra. Será devastada la tierra de la manera más aterradora. Tanto que un solo día, según Apocalipsis capítulo 9, verso 18, 17 al 19, morirá una tercera parte de habitantes de la tierra en un solo día. Un solo juicio de esos va a destruir la tercera parte de habitantes del mundo. Que en un día mueran en el mundo más de 2.000 millones de personas es lo más aterrador que jamás la humanidad ha visto. Y eso es un solo juicio que se va a dar en un solo juicio, y de muchísimos más que van a venir en ese tiempo de gran tribulación. Entonces, repartimos aquella semana 70 de Daniel, está repartida en dos partes. La primera parte de esa semana es un tiempo de prosperidad, de paz, o de falsa paz, de falsa prosperidad, de aparente resolución de los problemas mundiales. Y habrán una cantidad de falsos maestros, falsos cristos, que van a estar como siendo los grandes influencers del mundo. Es decir, estos van a influenciar al mundo en todos los órdenes, hablando de la prosperidad, hablando de la paz mundial, hablando de un nuevo sistema mundial. Los grandes personas capacitados para manipular las masas, que son los grandes influencers de nuestro tiempo. Claro que aquellos serán en una escala mayor a los influencers que hoy tenemos o que hoy conocemos. Y serán religiosos en gran parte, falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros que se van a amontonar en el mundo. Y entre ellos vendrá incluso un falso Cristo, un falso Mesías, pero es un antidios absolutamente. Se levantará en medio de toda esa falsa religiosidad, se levantará el más grande sistema antidios, la más grande rebelión del hombre contra Dios, la más grande generación de blasfemos contra Dios se levantará en ese tiempo. La maldad será abrumadora, pero también los juicios de Dios y los castigos que vendrán de Dios serán espantosos sobre la tierra. Y cuando haya cesado esa tribulación, ¿cómo va a cesar esa tribulación? Es decir, ¿en qué momento termina esa guerra demoledora y devastadora que profetiza Daniel? En el momento de Apocalipsis capítulo 19, verso 17 en adelante, cuando aparezca el Señor Jesús y este antidios, o sea, el último gobernante mundial, y todos sus reyes, que son los que lo apoyan en su gobierno, cuando los reyes de la tierra y este líder antidios, conocido como el falso, el hombre de pecado, el hijo de perdición o la bestia, se enfrenten a la guerra directa con Jesucristo, el falso profeta, este anticristo o antidios, o hombre de pecado o hijo de perdición, será apresado, y el falso profeta, una especie de falso sumo sacerdote que lo va a acompañar. Estos dos van a inaugurar el más espantoso lugar destinado para los perdidos, que es el lago de fuego. El lago de fuego lo van a inaugurar estos individuos, aquel que se llama la bestia o el hijo de perdición, y su asesor cercano en cuestiones religiosas, el falso profeta. Según Apocalipsis verso 20, 19 y 20 dice que estos dos serán echados al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estos van a llegar a estrenar primero, incluso antes que Satanás, ellos estrenarán ese lugar. Satanás lo va a hacer 1000 años después, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, los versos 9 y 10. Describen cómo Satanás, después de ser suelto, estará 1000 años
prisionero, según Apocalipsis 20, y después que termine su prisión de 1000 años saldrá para hacer la última guerra contra Dios, y en esta última rebelión contra Dios será apresado también Satanás, y será echado al lago de fuego donde ya estaba la bestia y el falso profeta que estaban allí desde 1000 años atrás. Entonces, he ahí. Por eso, cuando esta tribulación haya cesado, ¿quién va a hacer cesar la gran tribulación? Jesucristo en su aparición, o en su guerra, en su destrucción, al destruir a los reinos poderosos y enemigos de la tierra, incluyendo al hombre de pecado, al hijo de perdición. Entonces, ahí cesa la gran tribulación. Cuando cese la tribulación de aquellos días, entonces la destrucción de estos reyes se da en Israel. Pero el mundo no está viendo lo que pasa en Israel, salvo lo que le proyecten a través de las noticias. Pero en cambio, cuando ya el Señor haga su aparición ante todos los ojos de la humanidad, lo verán viniendo del cielo. Apocalipsis capítulo 1, verso 7, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces el Señor aparecerá en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es lo que está diciendo a partir del verso 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal de mi venida. Y el mundo entero, cuando el mundo entero vean a Cristo viniendo en las nubes del cielo, en esta versión que la nueva versión, Nueva Biblia Viviente, dice el verso 30, entonces el mundo entero se ahogará en llanto al verme llegar en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese día todo el mundo llorará, todo el mundo lamentará al verlo venir. Aquel que rechazaron, aquel contra el que blasfemaron, aquel contra el que se rebelaron, aquel contra el que pecaron, aquel que negaron, aquel que han despreciado, aquel que no han creído, que se han negado a creer, cuando levanten los ojos al cielo, o en su computador, o en su teléfono, o por la red social que sea, o en su televisor, o simplemente mirando con los ojos al cielo, vean el cielo transformarse en un momento, de un momento dado, como ellos jamás lo habían visto, el sol completamente eclipsado, y en cambio lo que llenará el cielo en todos los lugares del mundo será la gloria extraordinaria del Dios bendito viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y aquí llega a un punto muy importante en el verso 31, mucha atención a esto. Así como hay un recogimiento para la iglesia del Señor, antes de la gran tribulación la iglesia del Señor será recogida de esta tierra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Este es el recogimiento de la iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia va a ser arrebatada o recogida de todas las partes del mundo. Vamos a ser no recogidos por los ángeles. Mucha atención, no confundir estos eventos. La iglesia va a ser recogida por el mismo Señor. Los que muertos en Cristo van a resucitar, los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 52 y 53. Y ascenderemos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces este recogimiento se da por el Señor. Quien recoge a la iglesia es el Señor. Quien toca la trompeta para el recogimiento de la iglesia es el Señor. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los
muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mucha atención, este recogimiento se da antes de la gran tribulación, es el recogimiento iglesia. Pero cuando termine la gran tribulación va a haber otro recogimiento y esto es para recoger a los israelitas que en el tiempo de la gran tribulación van a ser esparcidos por el mundo, incluso vendidos como esclavos a las naciones, enviados a las naciones. Veamos cómo está escrito. Ellos, los que hayan alcanzado a regresar a Israel, como lo es a nuestro día, que ya muchos de ellos han regresado a Israel y se han establecido allí, pues la mitad de ellos va a ser, especialmente los de Jerusalén, van a ser regresados a las naciones. Así dice Zacarías capítulo 14. Cuidado, se acerca el día en que el Señor se manifestará con poder. En aquel día el Señor reunirá a las naciones para que ataquen a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén será tomada y serán saqueadas las casas y se repartirán el botín. Las mujeres serán violadas. La mitad de la población será llevada cautiva a la esclavitud, pero la otra mitad se quedará en su tierra. Entonces aquí, de las gentes, de los habitantes judíos que estén en Jerusalén, la mitad de ellos va a ser enviado a las naciones incluso. Van a ser vendidos como si fueran mercancía, van a ser enviados como esclavos, van a ser esparcidos por las naciones. Esto también lo vuelve a corroborar Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 vuelve a repetir la profecía de Zacarías capítulo 14. Y así dice Apocalipsis 11 en sus primeros versos también. Se me entregó una vara de medir y se me pidió que fuera a medir el templo de Dios y el altar. Y se me pidió también que contara cuántos adoradores había. Pero no midas las partes externas del templo, me dijeron, porque ha sido entregado a las naciones y éstas se pasarán 3 años y medio humillando a la ciudad. Y enviaré a mis 2 testigos para que profeticen durante 1260 días vestidos de luto. Entonces aquí se dice que no se mida la parte externa del templo, que solamente se mida la parte interior del templo. ¿Por qué no se mide la parte externa? Dice porque esta será entregada a las naciones, es decir, la parte externa de lo que era el templo de Salomón, donde está hoy la mezquita de Omar, esa seguirá siendo de los gentiles, es decir, seguirá siendo de los musulmanes y de las naciones gentiles como hasta nuestros días, en ese entonces. Y la ciudad será partida. Por eso se dice que la mitad de la ciudad será humillada durante 3 años y medio. Y en ese tiempo enviará Dios a sus 2 testigos que profeticen durante 1260 días vestidos de luto. Mucha atención, no son personas, no son muertos del pasado, son personas propias que vivirán en ese tiempo. Los 2 profetas en cuestión eran los 2 olivos o los 2 candeleros que están delante del Señor de toda la tierra. Cualquiera que trate de hacerles daño morirá víctima de la llama de fuego que brotan de la boca de aquellos 2 personajes. Estos tienen poder para cerrar los cielos de manera que no llueva mientras estén profetizando. También tienen poder para convertir en sangre las aguas y enviar plagas sobre la tierra cada vez que lo deseen. Estos se van a convertir en un problema mundial, no solamente en Jerusalén, sino que se van a convertir aparentemente en un problema para la humanidad antidios de ese entonces, es decir, toda la humanidad enemiga de Dios va a ver en estos 2 profetas como si fuera un gran problema. Tanto que el verso 7 dice, cuando haya terminado de dar su testimonio, la bestia que surge del abismo les declarará la guerra, es decir, el último gran gobernante mundial les va a declarar la guerra y los vencerá y matará. Durante 3 días y medio exhibirán sus cadáveres en la ciudad llamada Sodoma, figuradamente, o Egipto, en sentido figurado.
¿Dónde es esa ciudad que figura, se le compara a Sodoma, se le compara a las peores ciudades de Egipto? Es la ciudad de Jerusalén donde Jesús fue crucificado, lo confirma la parte final del versículo, donde el Señor fue crucificado. No se le permitirá a nadie enterrarlos, es decir, a estos dos testigos no los enterrarán, sino que estarán durante 3 días y medio allí expuestos en la plaza pública. Y la gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, desfilarán junto a ellos para verlos. Aquel día será un día de júbilo mundial. Dije que estos dos testigos, dos profetas de Dios, se van a convertir en un dolor de cabeza para todas las gentes de la tierra, para todas las naciones de la tierra. Tanto que cuando sepan de su muerte, va a haber una fiesta mundial en todos los países del mundo, incluyendo Colombia. Van a hacer fiesta por la muerte de estos dos profetas que se consideraban que eran un gran obstáculo para la marcha del mundo, para el desarrollo mundial, en fin. Y cuando mueran, se van a intercambiar regalos, los gobiernos del mundo celebrarán la muerte de ellos, tanto que se intercambiarán regalos y organizarán fiestas en celebraciones, celebrando la muerte de los dos profetas que tanto habían atormentado a la humanidad. Pero el verso 11 dice, pero al cabo de 3 días y medio, un aliento de vida enviado por Dios entrará en los profetas y se levantarán. Un gran terror se apoderará del mundo entero. Ahí les va a terminar su fiesta y su celebración, porque un gran terror se va a apoderar de todo el mundo. Entonces una potente voz del cielo llamará a los dos profetas, y ellos ascenderán al cielo en una nube ante los ojos de sus enemigos. Aquel preciso instante, un terrible terremoto sacudirá la tierra, y 1/10 parte de la ciudad se derrumbará, dejando un saldo de 7,000 muertos. Esto está hablando de Jerusalén. Los sobrevivientes, es decir, los sobrevivientes de Jerusalén, que en gran parte para aquel entonces eran enemigos de Dios, ya que los que eran creyentes en Dios eran expulsados y echados de las naciones, entre las naciones. Los sobrevivientes llenos de espanto glorificarán al Dios del cielo. Así termina el segundo horror, pero el tercero no se hace esperar. Entonces, Israel, una parte de ellos va a ser esparcido, de los que están en Jerusalén, por el mundo. Van a ser llevados cautivos a las naciones, como ya lo leímos. Otra parte de judíos son los que no han regresado, y para aquel entonces todavía no habrán regresado a Jerusalén, sino que estarán dispersos por el mundo. Pero cuando Cristo venga en gloria, enviará sus ángeles, y aquellos judíos que se hayan convertido al Señor en cualquier lugar del mundo y que por las circunstancias propias que les tocó vivir en Israel, o ser expulsados de allí, o ser objeto de persecución o de exterminio o de expropiación, como lo va a ser, estos van a ser recogidos por los ángeles y los traerán a su tierra, a Jerusalén. Algunas naciones van a contribuir trayendo a muchos, según en la profecía de Isaías capítulo 66, 18, según Isaías capítulo 60, versos 9 y 10. Muchas naciones van a colaborar buscando regresar a los judíos a su tierra, pero una gran parte es el Señor mismo que los va a recoger. Y entre esos va a recoger los que murieron, es decir, aquellos que murieron mártires. Entre ellos van a ser recogidos todos los santos, profetas y patriarcas y santos del Antiguo Testamento. Van a ser recogidos por los ángeles y van a ser traídos a Jerusalén para dar inicio a la gran fiesta del inicio o del reinado de Cristo en la tierra, o abrir lo que será el reino de Dios en la tierra, el reino del Mesías o el reino de 1000 años. Veamos que esto de ese recogimiento al final de la gran tribulación también lo anunció Jesús en San Mateo capítulo 13, verso 47. Él había anunciado este recogimiento que se da al terminar la gran tribulación. Entonces, no confundamos un recogimiento con otro. La iglesia es recogida por el Señor, no por los ángeles, sino por el Señor antes de la gran tribulación. Y el Israel salvo y convertido
o los que hayan muerto, en fin, los muertos justos, serán recogidos después o al terminar la gran tribulación y al aproximarse la inauguración del reino. Así dice San Mateo capítulo 13, verso 47. El reino de los cielos es como el pescador que tira la red al agua y recoge peces de todo tipo, buenos y malos. Cuando se llene la red, la lleva a la orilla y se sienta a recoger los pescados. Las buenas, echa los buenos en la canasta y los malos los desecha. Así sucederá cuando llegue el fin del mundo, o cuando llegue pues el fin de los últimos días, conocidos así, que van hasta el final de la gran tribulación. Los ángeles vendrán y separarán a los malos de los justos y arrojarán a aquellos al fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, es decir, a los malos. Recogerán a los justos y los llevarán, como también se dio la explicación en la parábola de la hierba mala o de la cizaña. En el verso 40 del capítulo 13 de Mateo, Jesús también había dicho, de la misma manera que los segadores separan el trigo de la mala hierba y queman esta, al fin del mundo enviará mis ángeles a arrancar del reino a los que tientan a los demás y a los que hacen mal. Y una vez arrancados irán para el fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, oiga. Entonces, este trabajo que harán los ángeles es un trabajo que van a hacer con los salvos en el tiempo de la gran tribulación. Ir vivos o los que hayan muerto van a ser recogidos de donde estén. Igual van a resucitar todos los santos de todo el pasado, de todos los tiempos, los justos, para ser traídos para esta fiesta inaugural del reino del Mesías. Entonces, ese recogimiento es al final. De ese siguió hablando, por eso aquí Jesús siguió hablando de ese. Volviendo a San Mateo 24, veamos que Jesús de eso es que él siguió hablando. De ese recogimiento. No del de la iglesia, sino de ese. Entonces, aquí hace una anotación para referirse a algo que ha ocurrido en tiempos nuestros, es decir, algo que está marcado en el reloj de Dios, algo que ha sucedido en nuestros días. Verso 32 habla de un hecho contemporáneo en eso, es decir, que ha ocurrido en este tiempo. Aprendan bien la lección de la higuera. Israel es comparado a una higuera en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Cuando la rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que estas cosas empiecen a suceder, no que estén para terminar, sino que empiezan a suceder, sepan que mi regreso está cerca. Entonces, cuando estas cosas empiecen, no que terminen, sino que esto se da al comienzo. Y ¿qué es lo que se da? Les dijo que aprendieran una lección de la higuera. Cuando la higuera está tierna, en el tiempo del invierno la higuera pierde completamente sus hojas y no le queda hoja ninguna. Como le pasó a Israel, que a partir del año 70 fueron expulsados de su tierra, Israel es la higuera, y vivió su peor invierno, un invierno muy largo que fue desde el año 70 de la era cristiana hasta el año 48. Ese invierno de Israel duró todo ese periodo, desde el año 70 de la era cristiana hasta el 14 de mayo del 48 fue el invierno de Israel. En el 48 comenzó la primavera. En la primavera la higuera brota las primeras hojitas. Esas primeras hojitas representan aquel pequeño puñado de judíos con los que se creó el Estado de Israel. Estamos hablando del año 1948 bajo la dirección de Benjamín Ben Gurión, que fue el líder natural que trabajó en la fundación del Estado de Israel del 14 de mayo del 48. Bien, ahí la higuera
echó las primeras hojitas. Las primeras hojitas al tener, pues no la recuperación de lo que fue su país, ni siquiera de lo que hoy es, pero sí por lo menos volver a existir como nación, volver a tener un lugar físico en la tierra, volver a tener un espacio en la tierra y poder ser ellos y no una, unos extranjeros despatriados como lo habían sido a lo largo de todos los siglos. Por lo menos ahora tienen una patria, ahora pueden tener un nuevo arraigo que no tenían desde el año 70, habían sido unos desarraigados por el mundo. Entonces allí la higuera echó sus primeras hojitas y el Señor les dijo, cuando aprendan de la higuera, cuando la rama está tierna y brotan las hojas, sabe que el verano está cerca. Es decir, en la cuestión de las estaciones, lo que sigue después de la primavera es el verano. Entonces, la primavera comenzó en el 48. ¿Y cuándo vino el verano? Es decir, ¿cuánto tiempo tardó para que llegara el verano? Y Jerusalén, y se recuperara Jerusalén. Recordemos que en el 48 Jerusalén no se recuperó. Se fundaron lo que hoy es Tel Aviv, se fundó el Estado de Israel con un pequeño grupito. Pero solamente a partir de la guerra de los 6 días del 67, de junio 5 al 10 del año 67, Israel pudo recuperar gran parte del territorio que tiene hoy, incluso más porque recuperó lo que hoy tienen los palestinos, incluyendo la Franja de Gaza, recuperó Jericó, recuperó Nazaret, recuperó Belén, en fin, todo esto, incluyendo Jerusalén, recuperó arriba la frontera con el Líbano, en las alturas del Golán, donde nace el río Jordán. Todo esto lo recuperó el desierto de Egipto y otros territorios de los cuales recuperó en esa guerra, que después vinieron negociaciones de paz con mediación de Estados Unidos a través del canciller Henry Kissinger en su momento, y hasta llegar a firmar un tratado que se llamó el Tratado de Camp David, de Campo David en Estados Unidos, mediante el cual Israel devolvería el desierto de Egipto y devolvería otras tierras que les había quitado a sus enemigos. Entonces, ese 67, cuando Israel logra ese triunfo que jamás nadie esperaba, vencer a 61 países enemigos con tan pocos recursos, solo con la bendición de Dios, eso nadie lo esperaba. Por eso los periódicos titularon que otra vez se repetía en la historia el triunfo de David sobre Goliat. Así titularon los periódicos ese 10 de junio del año 67. Ahí llegó su verano, es decir, ahí marcaba el inicio del verano, porque ya a partir del año 82 vino el estatus de Jerusalén, de establecer a Jerusalén, ellos unilateralmente establecer a Jerusalén como capital del Estado de Israel, y el estatus dice que es capital eterna e indivisible del Estado de Israel, la ciudad de Jerusalén, a partir de la 82. Entonces tomaron fuerza en su tierra. Eso ocurrió en ese tiempo. Pero ¿cuándo fue reconocida por las naciones? Porque hay que dar dos pasos. Uno, que ellos lo hayan logrado y lo hayan declarado. Otro es que las naciones se lo reconozcan. Si no se lo reconocen las naciones hay problemas, porque no se le da legalidad, no se le pone piso legal. Pero el piso legal se tardaría desde el 48 hasta el año 2018. Por eso dije que es algo que se ha cumplido en nuestro tiempo. Esta profecía del verso 32 en adelante se ha cumplido en nuestros días. Pasaron 70 años, que en la Biblia es una generación, de acuerdo al Salmo 90. Una generación en la Biblia son 70 años. Y eso pasó, eso fue lo que dijo Jesús: no pasará esta generación sin que esto acontezca. En el 14 de mayo
del año 2018, al cumplirse los 70 años de la creación del Estado de Israel, Estados Unidos, siendo la primera potencia mundial todavía en su tiempo, no sé si después de esta pandemia lo sea, pero por lo menos hasta hace 2 años atrás era la primera potencia mundial, reconoció a Jerusalén como capital del Estado de Israel y para ello hizo una ceremonia trasladando la sede diplomática, la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv y estableciéndola en Jerusalén. Este acto fue seguido o imitado por otras naciones que también hicieron lo mismo, de tal manera que Jerusalén llegó a ser el 14 de mayo del año 2018 legalmente capital del Estado de Israel, o ser reconocida como capital del Estado de Israel. Recordemos que el Estado de Israel no había tenido una ciudad capital, que fuera capital y con unas leyes, una ciudad independiente, libre, desde que fue tomada por los babilonios en el año 605 antes de Cristo. Desde que Jerusalén cayó ante los babilonios, Jerusalén nunca más había sido capital libre del Estado de Israel, porque de ahí en adelante nunca más volvió a serlo. Cuando regresaron, los que regresaron del cautiverio, regresaron con un gobernador nombrado por los reyes de Persia, que siempre les nombraron gobernador, y todo el tiempo fue. Y cuando vinieron los macabeos, pues ya saben, todas las guerras, los griegos, los primeros, los egipcios, en el año 330, los egipcios se apoderaron de Jerusalén. Después vinieron la guerra con los griegos, que posteriormente los griegos derrotaron a los egipcios y se apoderaron ellos de Jerusalén mediante los antíocos que vinieron. Todo eso que se cuenta en los libros de Macabeos, o en el primer libro de Macabeos se cuenta toda esa historia, pero nunca Jerusalén fue un estado libre, es decir, una ciudad libre que pudiera tener su propia autoridad, su propio gobierno. No lo tenía hasta el año, y ser reconocida como tal, hasta hace 2 años largos atrás, hasta el 14 de mayo del año 2018. En el año 2020, el 10 de mayo del año 2020, también se dio otro cumplimiento importantísimo. Son 70 años también de que una potencia extranjera haya reconocido al Estado de Israel como tal. El 10 de mayo del año 1950, Inglaterra, que para aquel entonces era una potencia mundial, pues recuerde que pertenecía a las 3 potencias que se habían repartido el mundo en el año 45. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, en Alemania, se habían reunido los 3 representantes o los presidentes de los 3 países que habían ganado la guerra. Entre ellos estuvo el señor Stalin de Rusia, Joseph Stalin, estuvo Estados Unidos, su presidente de Estados Unidos, Roosevelt, y también estuvo por Inglaterra, Winston Churchill, que estuvieron en esta reunión de Alemania acordando cómo se repartía en el mundo. Entonces, Inglaterra en el año 1950 es uno de los 3 grandes que se habían adueñado del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese, que era la tercera potencia del mundo en su momento, reconoció el Estado de Israel estableciendo relaciones diplomáticas, siendo la primer potencia mundial que estableció relaciones diplomáticas con Israel el 10 de mayo del año 1948. Entonces, hace 2 años atrás, el 14 de mayo, se cumplieron los 70 años que dura la generación que había dicho Jesús, que no pasará esta generación, la generación de la higuera, hasta que no viniera su verano. Su verano es cuando Jerusalén pudiera ser una capital soberana, y eso vino. Y el 10 de mayo de este año, los 70 años de Israel como Estado, 70 años de ser reconocido como Estado libre e independiente en la tierra. Entonces, ya lo otro que sigue diciendo,
que les dice que acerca de su venida, que ni los ángeles del cielo saben su venida, y eso es verdad, eso solamente lo ha puesto el Señor en su sola potestad. ¿Cuándo ocurrirá ya su venida física? Es decir, que el mundo lo vea viniendo. Eso sí lo ha puesto Dios en su sola potestad y nadie lo sabe, de tal manera que todos los que diciendo que la venida del Señor o que el fin del mundo está al día, son pobres, falsos, mentirosos, que no tienen la honestidad para saber que no saben, o para aceptar que no saben, porque esto del día y la hora no lo saben ni los ángeles. Este mundo incrédulo continuará, dice el verso 37, entregado a sus banquetes y fiestas de bodas hasta el día de mi venida. Y le va a pasar lo mismo que a la gente que no quiso creer a Noé hasta que fue demasiado tarde, el diluvio los arrasó. Cuando yo venga, dice el Señor en el verso 40, 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Esto es el recogimiento de que hablé, que es un recogimiento que no es el recogimiento de Israel, perdón, de la iglesia, sino de Israel, que se da al final de la gran tribulación. 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado y el otro dejado. 2 mujeres estarán realizando sus quehaceres hogareños, una será tomada y la otra dejada. Por lo tanto, deben estar listos porque no saben cuándo vendrá el Señor. ¿Esto por qué también? Porque no todo Israel va a ser salvo. Léase Ezequiel, no por esta noche, pues ya no alcanzamos a repasarlo, pero ahí les dejo la cita de este recogimiento que va a haber. Ezequiel capítulo 20, verso 23. Sin embargo, para que no quede como en el aire, les leo brevemente Ezequiel 20, 33, cómo va a ser este recogimiento de Israel de las naciones. Y veamos que no todo Israel va a ser recogido para ser salvo, sino solo un remanente va a ser recogido y el otro va a ser dejado. Entonces unos serán tomados y los otros serán dejados. Aquí dice Ezequiel capítulo 20, verso 33. Ezequiel 20, 33. Note lo que dijo el Señor. Yo reinaré sobre ustedes con gran autoridad y rigidez, así como con gran ira y poder. Con poderío y furia los sacaré de las tierras donde están dispersados. Dice aquí el texto, los va a sacar el Señor de las tierras donde están dispersados. Ahí es cuando se cumple que Él enviará a sus ángeles y los va a sacar de donde estén. Y los traeré al desierto donde serán juzgados por mí. Los juzgaré allí y me liberaré de los testaduros, tal como lo hice en el desierto después de sacarlos de Egipto. Los contaré cuidadosamente y solo permitiré que regrese un pequeño grupo. Verso 37. Los va a contar el Señor a los dispersos de Israel y solo va a permitir que regrese un pequeño grupo. Los otros los va a dejar allá. Por eso lo que dijo el Señor, unos serán tomados y otros serán dejados. Y a los otros testaduros, verso 38, y todos aquellos que cometen maldades en contra de mis instrucciones, los expulsaré entre ustedes. Ellos no entrarán en Israel, pero los recogeré de los países donde están asilados, y cuando eso suceda, sabrán que yo soy el Señor. Con esto quería concluir toda esta gran enseñanza de Mateo 24, que es riquísima, advirtiendo que es necesario, como buenos siervos, nosotros, al igual que el Israel que espera, estar preparados porque no sabemos el día ni la hora.